Mientras organizaba los utensilios en la mesa, cada ruido de metal resonaba en la tranquilidad de la casa. El suave tintineo de las copas al ser dispuestas junto a los platos de porcelana blanca rompía la calma con delicadeza, resaltando ante el peso de mis pensamientos. En la conmemoración de nuestro 5º año juntos, teníamos la ilusión de vivir una noche llena de felicidad, recuerdos compartidos y la esperanza de un futuro repleto de años en compañía. A pesar de ello, la atmósfera estaba cargada de tensión y me encontraba inmersa en un remolino de emociones confusas. El papá de mi pareja, con algunos cabellos plateados y una actitud imponente, se movía con una destreza inusual en su persona. Cada vez que me disponía a servirme un plato o a ajustar un tenedor, notaba cómo me observaba detenidamente con una expresión que parecía analizar minuciosamente cada aspecto de la mesa. Sentí una incomodidad inexplicable, como si estuviera siendo vigilada bajo una luz brillante mientras la incomodidad se apoderaba de mi pecho. Era innegable que el vestido elegido para la ocasión destacaba por su atrevimiento, la confianza y el encanto que me transmitía. La elegancia del diseño del vestido y la delicadeza de la tela, ahora se ponían en entredicho por la incertidumbre sobre si había hecho la elección adecuada. Cada vez que me movía, notaba cómo la tela se ajustaba ligeramente, revelando más de lo que quizás sería apropiado. Antes, solía guardar ese vestido para ocasiones especiales, y aunque la noche de hoy lo era, la presencia de mi suegro me inquietaba. Mi amiga, reconocida por su sinceridad absoluta, lo notó de inmediato. Mientras acomodaba las servilletas en la mesa, se acercó a mí, en voz baja que resonaba como un grito en el silencio de la cocina, mencionó lo encantador que es tu suegro. Ante una mirada así, no vacilaría en acompañar a esa persona. La manera tan relajada en que lo manifestó me dejó sin palabras por un instante. Intenté reír, pero el sonido que brotó fue forzado, como un eco sin alma que se propagaba en el aire. Mientras disponía la última copa, percibí que mis manos temblaban ligeramente. Las expresiones de mi amiga resonaban en mi mente, afectando mi conciencia y provocando una creciente incomodidad en mi interior. El padre de mi pareja tenía un encanto que era imposible de ignorar. No obstante, nunca antes había reflexionado sobre ese interés de forma más significativa que simplemente como una valoración superficial. En este instante, las intensas miradas que me lanzaba parecían escudriñar minuciosamente cada aspecto del entorno, el cual no me encontraba preparada para explorar. Decidí elegir otro vestido en lugar de quedarme con el que tenía en mente inicialmente. Sentí la urgencia de subir rápidamente las escaleras y ponerme algo más discreto, algo que evitara las miradas incómodas. Justo cuando me disponía a avanzar, escuché el familiar crujido de la puerta principal al abrirse. Cuando vi a mi marido llegar a casa, mi corazón empezó a latir más rápido, y su mera presencia llenó al instante todos los rincones de nuestro hogar. Portando un ramo de flores, mostraba una amplia y tranquila sonrisa, sin rastro alguno de la inquietud que me abrumaba. Al aproximarme a él, intenté disimular la incomodidad que aún persistía dentro de mí. Al recibir las flores, me elogió al expresar que me veía muy bonita. Aunque sucedió eso, logré sonreír, tratando de olvidar la peculiar intensidad de las miradas anteriores. En el comedor se respiraba un ambiente cálido, iluminado por la suave luz que emanaba de la lámpara suspendida sobre la brillante mesa. El aroma de la carne en la parrilla se mezclaba con el delicado sonido del reloj de pared, marcando con precisión cada instante que transcurría. La cena estaba lista y esperábamos a mi marido que estaba terminando de calzarse. A medida que pasaba el tiempo, sentía como la presión en mi pecho se intensificaba, como si una fuerza invisible estuviera apretando alrededor de mi corazón. Al observar la mesa, mi amiga mostraba una sonrisa y susurró en tono bajo, «Qué fortuna la tuya contar con el padre y el hijo». En ese instante, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Intenté disimular el temblor que sacudía mi cuerpo aferrándome con firmeza al borde de la mesa. Respondí de inmediato, solicitándole que se mantuviera en silencio y hablara en voz baja, con el fin de evitar que mi esposo creyera en sus palabras. Elevó sus manos en señal de disculpa, dejando escapar una risa nerviosa mientras sus ojos destellaban con astucia, algo que no me pareció nada agradable. Intenté ignorarlo y enfocarme en la comida, pero en ese instante se acercó más a mí, mirándome con una mezcla de súplica y emoción. Con un tono más serio, se disculpó con su amiga. ¿Sería posible que le mencionaras a tu suegro acerca de mí? Me gustaría expresarle mi deseo de fortalecer nuestra relación. En el momento en que me disponía a responder, escuché los pasos de mi esposo resonando en el pasillo, aproximándose hacia mí. Corregí mi postura y dibujé una sonrisa en mi rostro, procurando mantenerla con determinación.
La situación se había salido de las manos por completo y lo que menos quería era que algo estropeara nuestra fiesta de aniversario. Nos sentamos alrededor de la mesa y mi esposo, mostrando su amabilidad característica, se levantó para decir unas palabras. Elogiaba mi excelente compañerismo con una voz clara y profunda, llena de gratitud y afecto. Sentí una opresión en la garganta, una mezcla de emociones encontradas que no podía controlar. En ese instante, mientras él seguía hablando sin parar, noté un suave roce en mi pie derecho. En ese momento, mi cuerpo se tensó de repente, como si una corriente eléctrica me recorriera. Me volví lentamente hacia mi amiga, quien seguía atenta a las palabras de mi esposo, con su rostro impasible, como si todo estuviera normal. Desorientada, desvié la mirada hacia el otro extremo de la mesa, donde se encontraba mi suegro, y en ese instante lo vi, esbozando una sonrisa de complicidad. Me llegó un cómplice gesto que me hizo sentir un escalofrío gélido en la espalda. Experimentaba la intensidad de mis latidos, llegando a pensar que su ritmo era audible para quienes me rodeaban. Intenté desplazar mi pie moviendo la silla ligeramente hacia atrás, sin embargo, seguía habiendo contacto entre su zapato y el mío. La acción era arriesgada, un movimiento sorpresivo que quebrantaba la seriedad de la situación. Sentí una opresión en el pecho, notando cómo el entorno se volvía más cargado, adquiriendo una mayor pesadez y densidad. Mientras mi esposo continuaba hablando sin darse cuenta de lo que ocurría bajo la mesa, noté un pequeño indicio de duda en su mirada cuando se volvió hacia mí. Antes de formularme una pregunta, titubeó un instante y luego, con un tono lleno de preocupación, me pidió orientación. ¿Pasa algo, cariño? Cuando su pregunta resonó, el aire fue cortado y el tiempo pareció detenerse. En ese instante, la atención de todos se centró en mí y la tensión del momento se volvió aún más abrumadora. Me vi en la necesidad de tomar una decisión de manera inmediata, sin evidenciar la presión que experimentaba en mi interior. Me vi obligado a dibujar una leve sonrisa que apenas iluminó mis ojos y sacudí la cabeza en señal de desaprobación. No te inquietes, mantén la calma. Cambié mi registro vocal para que se escuchara un poco más agudo de lo común. Me siento bien, solo un poco ansiosa, supongo. El día de hoy tiene una gran importancia en mi vida. Expresó satisfacción con mi respuesta alzando su copa en un gesto de festejo mutuo. Siguiendo a los demás, alzamos nuestras copas en un brindis que se anticipaba como un momento alegre, aunque para mí estaba lleno de una inquietud silenciosa. El sonido de las copas chocando resonó en mi mente como una advertencia, mientras el cristal tintineaba al impactar. El padre de mi pareja me miraba fijamente, su rostro reflejaba continuamente lo sucedido recientemente. Era plenamente consciente de la importancia de iniciar un diálogo con él, abordar la situación antes de que se volviera más difícil, aunque le inquietaban los posibles resultados de esa acción. El tiempo se había detenido, pero la noche apenas comenzaba y me preguntaba si tendría la fuerza de voluntad requerida para enfrentar lo que estaba por suceder. En el cuarto, la decoración modesta acentuaba la tensión evidente que solo yo podía percibir. Algunos globos relucientes en colores dorados y plateados con la expresión, festejando 5 años en compañía, flotaban con suavidad junto al techo, balanceándose al ritmo de la brisa. La tenue luz de las lámparas con tonalidad cálida iluminaba suavemente las paredes, generando en la habitación un ambiente de festejo íntimo y selecto. El sonido proveniente del equipo de sonido, encendido por mi esposo a un volumen moderado, emitía una melodía suave de jazz que creaba un ambiente sin llamar la atención. Con una gran sonrisa en su rostro, mi esposo tomó mi mano y me llevó al centro de la habitación. Los dedos entrelazados con los míos me transmitían seguridad, en ese instante decidí dejar de lado todas mis inquietudes. Comenzamos a bailar, moviéndonos al compás de la música. La risa alegre se mezclaba con el delicado roce de nuestra ropa y el ruido al caminar por el suelo. El papá de mi pareja, con una leve sonrisa traviesa en su rostro, propuso a mi amigo sumarse a la situación. En ese instante, formábamos un cuarteto, desplazándonos en una coreografía que pretendía ser alegre, aunque se sentía cada vez más forzada. Después de un rato, cuando el ambiente y la música habían logrado relajarnos, mi suegro sugirió algo sorprendente. ¿Cambiar de compañero por? Sentí una ligera tensión en el estómago, pero decidí ignorarla para no perturbar la tranquilidad ni incomodar a mi pareja. Al entrar, esbocé una sonrisa fingida. Al sentir el abrazo de mi suegro rodeando mi cintura, percibí una extraña emoción. La intensidad del abrazo superó mis expectativas, sorprendiéndome, y sus dedos se demoraron un poco más en mi cadera, generando incomodidad que se convirtió en una advertencia en mi mente. Traté de ampliar mi espacio, pero el desplazamiento resultó más estrecho de lo previsto,
como si mi esfuerzo por distanciarme fuera simplemente una ficha en un juego que solo él controlaba. Aunque la melodía seguía presente, la sensación de calma reconfortante que solía brindar ahora se percibía lejana, como un eco inalcanzable. Al percatarse de mi intranquilidad, mis pensamientos se revolvieron en busca de una justificación para partir. En ese momento, sugirió que pidiéramos otra bebida para relajarnos. Trataba de mantener la calma y la fluidez en la charla con un ritmo tranquilo y sosegado. Alejé discretamente, notando cómo mi corazón latía más rápido, a pesar de mi intento por mostrar calma en mi rostro. Se dirigió hacia la cocina con movimientos tranquilos y detallados. Al regresar un momento más tarde, su rostro reflejaba sorpresa simulada. Con gesto resignado, expresó: no hay más acciones posibles. Frente a la confusión, el marido rechazó la idea, confirmando que había comprado la cantidad correcta. Con una mirada traviesa en su rostro, el padre de mi pareja sacó su cartera y le entregó unos cuantos billetes. Ante la propuesta de obtener más, mi esposo no dudó en aceptar de inmediato. Tomó el dinero y se dispuso a irse. Observé cómo mi esposo se retiraba por la puerta, dejándonos a mi amiga, a mis hijos y a mi suegro reunidos. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la habitación, generando un silencio incómodo que la música no lograba aliviar. Sin darse cuenta de la tensión en el aire, mi amiga se acercó al sofá, mientras yo permanecía de pie, sintiendo cómo la atmósfera se volvía más pesada con cada momento que pasaba. Una vez más, el padre de mi pareja se acercó con una sonrisa aún más amplia en su rostro. La expresión que solía ser traviesa ahora tenía un tono que él optaba por no descifrar. Con tono apacible y sereno, le susurró: tranquilízate, amor. Será cuestión de un momento. Todo está correcto, todo luce tan impecable como tu presencia. Las palabras que dijo no me tranquilizaron en lo más mínimo, sino que me hicieron sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. En ese instante, comprendí que estaba sola, con la responsabilidad de velar no solo por mí misma, sino también por mantener el espíritu festivo y alegre, a pesar de mis propios sentimientos. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo cerca que estaba mi suegro, sus ojos brillando con intensidad inusual. Con una voz grave y cargada de una combinación arriesgada de anhelo y desafío, interrumpió la quietud. En ese preciso momento tan esperado, me quedé inmóvil por unos instantes, intentando procesar la nueva información que acababa de llegar. Volteé hacia mi amiga y la encontré sumida en un profundo sueño en el sofá, con la boca abierta, generándome un repentino sentimiento de miedo. ¿Podría aclararme eso, estimado suegro? A pesar de la aceleración de mis latidos, logré mantener un tono de voz estable mientras le hacía preguntas, sintiendo cómo mi corazón resonaba en mis oídos como un tambor. Tenía un tono de voz grave y burlón. Respondió con un tono que me puso la piel de gallina: no te hagas el /diagonal a desentendido /diagonal a. Claramente, tú también anhelas eso. ¿Cuál sería la razón para no optar por esa vestimenta? Las palabras que recibí me causaron una gran impresión. El vestuario de tono escarlata que llevaba puesto había sido elegido por mi esposo, al menos eso era lo que me decía a mí misma una y otra vez. No obstante, en ese instante cobró una relevancia que nunca antes había considerado mientras lo observaba. Con un tono de urgencia, me exigió que llegara antes que su marido, sujetándome la mano con tanta fuerza que me dejó sin aliento. Intenté liberarme luchando con todas mis fuerzas, pero su magnificencia y fuerza superaron las mías. Lleno de rabia y miedo, lo empujé con determinación. No obstante, resultó ser como impactar de frente con una barrera. Sentí el calor de su cuerpo y su aliento acariciando mi rostro. De repente, una oleada de temor se apoderó de mí. Justo cuando creía que no había posibilidad alguna, mi compañera, a la que consideraba dormida, se levantó de manera inesperada. En ese momento, su rostro tranquilo se convirtió en uno lleno de furia. Gritó con intensidad: «Abandona a esa persona de una vez». Sin dudarlo ni un instante, lo empujó con fuerza en dirección a mi suegro. El impacto fue tan repentino y potente que lo hizo perder el equilibrio, retrocediendo de manera desgarbada hasta chocar contra la esquina del mueble que albergaba el equipo de sonido. En la habitación resonó un ruido sordo seguido de un lamento de dolor. Por un breve momento, el padre de mi pareja permaneció inmóvil. Luego, bajó la vista y vio cómo su camisa blanca se teñía de un rojo vibrante. El contraste tan fuerte entre el blanco y el rojo me causó mareo, haciendo que sintiera que el tiempo se había congelado. Con determinación y un profundo sentimiento, le informé a mi esposo que debía marcharse de inmediato. Sin embargo,
Su respuesta consistió en solamente soltar una carcajada, una risa sin fin que llenó cada rincón de la habitación. Mostrando una seguridad que generó incertidumbre en mi interior, dijo: «Tu hijo no te dará crédito». Antes de que el temor me dominara, mi amiga intervino para señalarme lo absurdo de mi actitud. La frialdad de su voz era algo nuevo para mí, nunca la había notado de esa manera antes. Manifestó su disposición a aceptar con agrado si yo hubiera sido la persona a la que se lo solicitó. Tiene que estar presente junto a su nuera para llevar a cabo esta labor, y debo aclarar que no estaba descansando. Al notar la forma en que enfocaba su mirada en mi amiga, me percaté de la situación. Exhibió su celular con firmeza, asegurando que su hijo se lo creerá todo, puesto que lo capturó en video. El rostro de mi suegro reflejaba una mezcla de temor y súplica. Dobló las rodillas delante de nosotras, pidiendo con voz entrecortada que nos mantuviéramos calladas, asegurando que se iría y no nos molestaría más. Examiné minuciosamente, intentando encontrar en mi ser algo de la comprensión que solía sentir por él, pero ya no quedaba ni una pizca. Con el corazón vacío y una resolución fría, le pedí con firmeza que no volviera a mi casa. Con el semblante lívido y atemorizado, asintió antes de encaminarse titubeante hacia la puerta y desaparecer en la penumbra. Mi vínculo con mi suegro no ha sido positivo hasta el momento. En cada situación se desarrolla un enfrentamiento de silencios, un choque frío en el que ambos somos conscientes de lo ocurrido, pero elegimos actuar como si no fuera real. Nunca le confesé eso a mi marido, nunca logré hallar la forma de hacerlo. Quizás, en el fondo, me preocupaba que él no tuviera fe en mí. Quizás se debió a que, después de esa noche, solo anhelaba eliminarlo de su mente. No obstante, aunque mi suegro no ha vuelto a causarme molestias, la atmósfera de ese momento sigue presente entre nosotros, como una grieta casi invisible que podría desencadenar una catástrofe. Mientras tanto, me aseguro de mantenerlo distante en todo momento, manteniendo una supervisión continua y permaneciendo siempre atento. ¿De qué manera lograste llegar a esta situación? ¿Qué impresión te causó la interpretación de la amiga? ¿Crees que en verdad es una amiga genuina? Quiero agradecerte por tu atención y el tiempo que has dedicado a mis relatos. Antes de despedirnos, me encantaría invitarte a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones, así como pulsar el botón de me gusta si disfrutaste el contenido. Te envía un afectuoso abrazo tu amiga cercana, Lucy. Nos vemos pronto.